Vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal de primer orden, la cual es x cuadrada que multiplica a y' más x por y es igual a x seno de x, bajo la condición inicial de que cuando x es igual a pi, y es igual a pi. Bien, una ecuación diferencial lineal tiene esta forma, tiene la forma de y' más p de x por y es igual a f de x. Esta forma es la forma estándar que se le conoce a las ecuaciones diferenciales lineales. Bien, ahora, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta ecuación diferencial a esta forma, la forma estándar, lo cual este x cuadrada los está afectando porque el producto o el término que multiplica a la derivada de y' es 1. Entonces, esta ecuación diferencial la tendremos que dividir entre x cuadrada, o dicho de otra manera, multiplicarla por 1 entre x al cuadrado. Bien, entonces esta ecuación diferencial nos quedaría y' más x entre x al cuadrado, queda nada más 1 entre x por y es igual x seno de x entre x al cuadrado es igual a seno de x entre x. Bien, ya tenemos la ecuación diferencial lineal en su forma estándar. Ahora vamos a ver los términos de esta ecuación diferencial. Bien, tenemos el primer término, p de x es igual a 1 entre x. P de x simplemente es la función que multiplica a la variable y f de x vendría siendo seno de x entre x. Bien, p de x, 1 entre x. F de x, el término que está del lado derecho, seno de x entre x. Bien, el segundo paso que hay que hacer es encontrar el factor integrante. El factor integrante no es más que Euler, la integral de p a la x por el diferencial de x. Este es el factor integrante. Bien, entonces nuestro factor integrante nos quedaría de la siguiente forma. Factor integrante es igual a Euler, la integral de p a la x, y p a la x es 1 entre x por el diferencial de x. Y esto es igual a Euler, la integral de 1 entre x por dx es logaritmo natural de x. Bien, entonces, esto nos queda Euler, a un logaritmo simplemente nos queda x. Entonces, nuestro factor integrante es igual a x. Bien, el segundo paso, o el paso siguiente más bien, sería multiplicar esta ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces tenemos lo siguiente: x por y' más 1 entre x por y es igual al seno de x entre x. Entonces nos queda de la siguiente manera: x por y' más y es igual al seno de x. Bien, entonces, como paso siguiente, nos queda este término que está acá, es la derivada del producto. Dicho de otra manera, nos queda lo siguiente: derivada con respecto a x del factor integrante por y es igual factor integrante por f de x.
vamos a analizar esta parte. Perdón, sí nos quedaría. Es esto. Bien, entonces, aquí vamos a reescribir este término del lado izquierdo en términos de una derivada del producto. Lo voy a escribir de este lado. Voy a poner la misma ecuación. X por y' más y es igual al seno de x. Bien, entonces tenemos que llegar a esta forma, a la forma que está acá de la derivada del producto. Bien, entonces simplemente es tener derivada con respecto a x de el factor integrante por y es igual al seno de x. Porque así vamos a derivar este producto y tenemos que llegar al mismo resultado. Es la regla del producto es u por b, u por la derivada de b más b por la derivada de u, la derivada de x es 1. Y como regla general siempre es esto lo que tenemos acá. Como paso siguiente es, después de encontrar el factor integrante, sería esto. Derivada con respecto a x del factor integrante por y es igual al factor integrante por f de x. Y bien, el siguiente paso que hay que hacer aquí es separar como si fuera una ecuación diferencial de variables separables. Este de x pasamos de este lado y procederemos a integrar. Es igual al seno de x por dx. Bien, entonces integramos de ambos lados. Integrar con diferencial se van y queda x por y es igual a la integral del seno de x, y esto es menos coseno de x más c. Bien, entonces lo que queremos encontrar es la y, este x, despejamos y, pasa a dividir, entonces nos queda que y es igual a menos coseno de x entre x más c entre x. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Ahora, tenemos que encontrar el valor de la constante c bajo la siguiente condición inicial, el cual nos dice que cuando x es igual a pi, y es igual a pi. Entonces procederemos a sustituir los valores. Entonces sería pi es igual a menos coseno de pi entre pi más c entre pi, y esto nos queda pi es igual a menos coseno de pi es menos 1 entre pi más c entre pi. Ahora despejamos c y nos queda c es igual, lo voy a hacer de una manera rápida, quedaría pi cuadrada menos 1. De esta manera queda. Y entonces ya tenemos el valor de c, basta nada más con sustituirlo en la ecuación diferencial, o sea acá, en la solución de la ecuación diferencial, la solución general, y ya procederemos a tener la solución de la ecuación diferencial, pero en una forma particular. Entonces nos queda el resultado y es igual a menos coseno de x entre x más c, pero c es pi cuadrada menos 1 entre x. Y este es el resultado de la solución particular de la ecuación diferencial. Bien, ahora como resumen, lo primero que hay que hacer para resolver ecuaciones diferenciales lineales es colocarlas en su forma estándar. Una vez que coloquemos en su forma estándar, tenemos que identificar cuál es P de X. P de X es siempre el factor que multiplica la Y, una vez que ya tengamos la ecuación en su forma estándar. Después de eso, encontramos el factor integrante, y el factor integrante es Euler integral de P a la X de X. Una vez encontrado el factor integrante, multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante, y el lado izquierdo de la ecuación diferencial, este lado, el lado izquierdo, una vez que multiplicamos por el factor integrante,
lo colocamos de la forma de una derivada del producto. Dicho de otra manera, procederemos a colocar así: derivada con respecto a x del factor integrante por y es igual al factor integrante por f de x. Después de esto procederemos a la separación de variables, si lo quieren ver de esa manera. Integramos en ambos lados y despejamos y.